Hoy vamos a hablar de los mockumentaries, también conocidos como falsos documentales. Antes de empezar, queremos aclarar que vamos a dar nuestra visión sobre este género y algunos de los ejemplos más conocidos. Vamos a explicar qué es y qué no es un mockumentary, pero dejar claro que esta es solamente nuestra visión de este género. El mockumentary es una obra de ficción que imita los códigos y convenciones desarrollados por el cine documental. Esto significa que lo que vemos en un mockumentary no tiene la intención de contarnos una historia real, todo lo contrario. La traducción de mockumentary podría ser documental satírico, ya que mock significa burla. Esto no quiere decir que todos los mockumentaries necesariamente tienen que ser satíricos, sino que el género es una burla del documental. Lo que nos muestra es una ficción contada como un documental. El mockumentary está realizado de manera que parezca que es un documental. Por eso puede tener planos indiscretos que aparentemente se escapan de las manos del realizador. Sin embargo, al ser una obra de ficción, está claramente planificado todo lo que va a suceder, pero el espectador no se puede dar cuenta. La traducción de mockumentary a falso documental puede llegar a tener interpretaciones que no son correctas. Por eso queremos aclarar qué cosas no son mockumentaries. Muchas veces se tiende a pensar que los documentales que no nos cuentan la historia tal cual sucedió son falsos documentales. Esto no es así, ya que los mockumentaries no nos van a contar una historia real. De hecho, ningún documental nos puede contar una historia exactamente como sucedió, porque al contárnosla nos está mostrando la visión del director, del montajista, etc. y no tiene por qué ser la única visión ni la más acertada. Tampoco los documentales ficcionados, también conocidos como docuficciones, entran en la categoría de mockumentary. Este es un género que mezcla el documental con la ficción, pero para contar una historia real. Algún ejemplo puede ser Nisman o Mayday Catástrofes Aéreas. Otra confusión puede ser la del mockumentary con el metraje encontrado. El metraje encontrado es una técnica narrativa utilizada comúnmente en las películas de terror, donde la película es presentada como si fuese un material encontrado. Para conseguir más realismo, la fotografía es realizada por los mismos actores a medida que interpretan la película. Uno de los ejemplos más conocidos de este género es Actividad Paranormal. El primer mockumentary del que se tiene registro en formato audiovisual fue Swiss Spaghetti Harvest o El Árbol de Espagueti. Se emitió en 1957 por la televisión británica. En el programa se mostraba a una familia en el sur de Suiza cosechando espaguetis de la familia del árbol de espagueti. En ese momento, los espaguetis eran relativamente desconocidos en el Reino Unido, por lo que muchos británicos no sabían que estaban hechos de harina de trigo y agua. Posteriormente, varios espectadores se pusieron en contacto con la BBC para pedir consejos sobre cómo cultivar sus propios árboles de espagueti. En este caso, el objetivo del mockumentary era hacer una broma a los espectadores, por eso el programa se emitió el Día de los Inocentes. Uno de los mockumentaries más reconocidos es Operación Luna de William Carell, filmado en 2002. El mockumentary intenta demostrar que la llegada del hombre a la luna es un engaño orquestado por el entonces presidente de los Estados Unidos, Nixon. Se da a entender que todo fue un rodaje dirigido por Stanley Kubrick en un estudio de televisión. Para hacer que todo eso fuera creíble, el director incluyó entrevistas a secretarios de Defensa y Estado, al entonces director de la CIA, a astronautas e incluso a la propia viuda de Stanley Kubrick. Al final del documental se aclara que todo fue una broma y se ven tomas falsas en las que se muestran riéndose a los participantes. Al igual que El Árbol de Espagueti, este mockumentary se emitió el Día de los Inocentes por primera vez en la televisión. También existen series que son mockumentaries. El caso más conocido es The Office. The Office es la primera adaptación del mockumentary en el ámbito de la sitcom. Se han hecho muchas versiones en varios países del mundo. De hecho, la más conocida es la versión estadounidense. La trama principal en The Office se centra en la vida diaria de los empleados de una empresa distribuidora de papel. Está filmado a modo de documental, con entrevistas a los personajes y sin cuarta pared, es decir, hay muchas miradas a cámara. Todo el entramado de la serie no tiene una base real, se utiliza solamente para el entretenimiento del público.
La serie original es inglesa y cuenta con 2 temporadas de 6 episodios cada una, y 2 extras de Navidad de 1 hora cada uno. La versión estadounidense contó con 9 temporadas. En esta versión se desarrolla más el perfil de los personajes y las relaciones entre ellos se consolidan a través del tiempo. El hecho de que se hayan podido realizar numerosas versiones de una misma serie implica que el mockumentary es un formato que realmente funciona. Vamos a centrarnos ahora en los mockumentaries de horror. Podríamos estar hablando horas de este subgénero dentro del mockumentary, pero nos vamos a quedar con uno de los más importantes para nosotros, Lake Mungo. I feel like something bad is gonna happen to me. Or I feel like something bad has happened. It hasn't reached me yet, but it's on its way. Lake Mungo es un mockumentary australiano estrenado en 2008 que pasó desapercibido por la audiencia. No es hasta hace un par de años que Lake Mungo empezó a recibir la importancia que se merecía. El mockumentary trata sobre una familia que pierde a su hija, Alice. Más tarde, la policía descubre su cuerpo bajo el agua en un lago, confirmando que se había ahogado. A lo largo de la película, vamos viendo entrevistas con la familia, amigos y pareja de la chica y tratamos de conocerla un poquito más. La historia da varios giros y podemos asegurar que este es uno de los mejores plot twists de una película de este calibre. Lake Mungo es una película que te deja al borde de la silla. Una historia sobre luto, soledad, secretos y también paranormal. O quizá no, quién sabe. Como comentamos al principio, existen diversas confusiones respecto a qué es un mockumentary y qué no lo es. Muchas veces los límites entre un mockumentary y una obra de ficción pueden ser difusos. Un ejemplo muy conocido puede ser Borat. En esta película se cuentan las aventuras del personaje de televisión Borat, que sale de Kazajistán rumbo a los Estados Unidos para documentar la cultura y la forma de vida de lo que para él es el país más grandioso del mundo. Ya en Estados Unidos, Borat recorre diversos lugares y entrevista a muchos estadounidenses que se va encontrando. Con respecto a si Borat es o no un mockumentary, pueden existir diversos puntos de vista. Por un lado, Borat tiene una parte de realidad, ya que la mayoría de los personajes entrevistados son personas reales que no sabían que se estaba haciendo un mockumentary. El objetivo en este caso es mostrar la forma de pensar de algunos estadounidenses, que, pensando que el documental iba a ser mostrado solamente en Kazajistán, no tuvieron filtro en decir lo que pensaban respecto a algunos temas polémicos. Por otro lado, se puede entender que sí se trata de un mockumentary, ya que en todo momento la película está contada como si fuera un documental. Se puede argumentar entonces que Borat cumple con la definición de mockumentary, aunque tenga algunos elementos reales dentro de la película. Si les interesa, pueden ver Borat y sacar sus propias conclusiones. I am so sorry for everything that has happened. Because in spite of what Mike says now, it is my fault. Because it was my project. A finales de los 90 salió una de las películas más polémicas de la década, Blair Witch Project. Se estrenó en 1999 en Estados Unidos. Llevada a cabo con uno de los mejores y más originales marketings, la gente realmente se volvió loca con la película porque pensaron que lo que estaban viendo era totalmente real. Así que acaba la gran pregunta: ¿es Blair Witch un mockumentary? Seguramente habrá gente que piense que sí y otros que no, pero Blair Witch logró lo que logró por venderse como una película en la cual nos mostraban un metraje encontrado de unos estudiantes que se perdieron en el bosque haciendo un documental sobre la bruja de Blair. ¿Tiene algunos elementos del mockumentary? Sí, pero son muy escasos. Al principio estaban filmando un documental, hasta tenemos un par de entrevistas y todo. Pero para nosotros, The Blair Witch Project no es un mockumentary, sino que es un metraje encontrado, igual que Actividad Paranormal o Cloverfield.
Sí hay un mockumentary sobre Blair Witch, y fue sacado unas semanas antes del estreno de la película para dar aún más credibilidad. El mockumentary traía entrevistas de parientes y amigos de los personajes ficticios. Y bueno, hasta acá llegamos con este video sobre los mockumentaries. Obviamente nos quedaron afuera un montón de mockumentaries, pero queríamos hacer más o menos un pantallazo sobre este género y hablar de los que nos resultan para nosotros los más importantes. Esperamos poder haber aclarado un poco sobre lo que es y lo que no es un mockumentary, y los invitamos a aquel que le interese a dejar en los comentarios algún mockumentary que le resulte interesante.